están? A todas y todos un saludo. Voy a estar acompañándoles durante 5 módulos en este curso corto sobre lo que son los presupuestos sensibles al género en el proceso de planificación nacional. Mi nombre es Tania Sánchez, soy especialista en políticas públicas y género. Y bueno, para este primer módulo de lo que es este curso corto, vamos a ver planificación pública y gestión municipal con enfoque de género, y para eso vamos a estar desarrollando 5 componentes. En principio, el contexto, por qué es importante hablar sobre este tema, cuáles son los paradigmas de desarrollo y los convenios internacionales que rigen la planificación pública y la incorporación del enfoque de género en este proceso. Después estaremos tocando algunos elementos sobre la planificación pública, la transversalización del enfoque de género en la planificación, y contextualizaremos por qué es importante el incorporar este tema en el contexto post-COVID, ¿no? Bueno, entonces, para empezar, el objetivo de este primer módulo busca que ustedes, todas y todos, tengan insumos en torno al marco normativo internacional para la promoción de los derechos de las mujeres y su vinculación con la planificación estratégica. Entendemos que muchos están vinculados a el proceso de planificación municipal, por lo cual vamos a estar concentrándonos en ver cómo se aterrizan varios de los conceptos que vamos a ir tratando en la gestión municipal. Cuando hablamos de desarrollo, es importante que tomemos en cuenta cuáles son los paradigmas de desarrollo, y muchísimo más en un estado como el nuestro estado plurinacional de Bolivia, que ha sufrido transformaciones importantes. Más que sufrido, creo que más bien es una alegría el que hemos concurrido, y muchos y muchas de ustedes seguramente han sido parte del proceso histórico de construcción del estado plurinacional. Es importante en este marco tomar en cuenta que uno de los paradigmas de desarrollo hace a la lucha contra un sistema o los modelos económicos neoliberales y capitalistas. El capitalismo, el patriarcado y el racismo son sistemas, ¿no?, que subordinan, que buscan más bien buscan recuperar o fortalecer el individualismo. Y bueno, el capitalismo como expresión del neoliberalismo conjuntamente con el patriarcado no surgen como sistemas autónomos, sino como dos sistemas de dominación que interactúan y se alimentan mutuamente, nutridos por el racismo, ¿sí? La base del material del patriarcado hace, por ejemplo, a la división sexual del trabajo, a plantear que hombres y mujeres, por su condición biológica y la construcción cultural en torno a esta condición biológica, ¿no es cierto?, se dividen roles o asignan roles específicos a hombres y mujeres. Una otra característica del patriarcado es que la reproducción social de la fuerza de trabajo deja de ser una industria socialmente necesaria, ¿no? Es un servicio atribuido principalmente al sexo femenino como una característica natural, y transfiere el valor al sistema económico mercantil y permite al capital la captura de las rentas acumuladas por la vía del no pago. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una importante fuente de riqueza, ¿no?, una importante fuente de generación del capital social, que al final es quien nutre a los estados y demás, no se reconoce. No está reconocido por los sistemas tradicionales, los sistemas neoliberales y capitalistas. Transfieren estos costos o estas responsabilidades a las familias, ¿sí? Entonces, es por ello que se promueven en sistemas o modelos económicos individualistas, que son los que han regido tradicionalmente
en nuestra Latinoamérica y que en el mundo hay todavía sistemas que promueven aquello, transfieren o generan, ¿no?, desigualdades y subordinaciones. Entonces, en nuestro país, porque vamos a hablar de aquello, ¿cuáles son las causas de la desigualdad? Una de las causas de la desigualdad, sumada a el que existe o estamos en el marco de sistemas de dominación neoliberales, capitalistas, patriarcales y coloniales, ¿no?, es justamente este último, el colonialismo. La colonia tiene muchísimo que ver también ahora incluso en la definición de políticas públicas. El colonialismo, que es básicamente una condición en la cual los pueblos, las minorías y las naciones colonizadas continúan bajo un régimen de dominio material y cultural instaurado en la colonia, ¿no?, donde se ha buscado también la subordinación de los pueblos, siendo estos incluso mayoría. Establece un orden social a través del color de la piel, a través de nuestras prácticas culturales, nuestra vestimenta, y bueno, hace no mucho hemos sufrido y estamos todavía en esta contradicción sobre lo que es el neocolonialismo, ¿no? Entonces, los mestizos e indígenas se encuentran en posiciones subalternas, fuera de la esfera política y de las posiciones económicas privilegiadas. La lucha contra el colonialismo y el capitalismo ha sido y es un objetivo del Estado Plurinacional de Bolivia. Nuestras políticas públicas, mucha de nuestra legislación, fruto de la Constitución Política del Estado, han promovido, promueven e impulsan esta lucha. Entonces, ¿qué es lo que se promueve desde la política pública a su vez? La descolonización. ¿Y qué es la descolonización? Pues es la recuperación y proyección de la identidad, desmontando las estructuras coloniales occidentales, desde una mirada occidental, asumiendo que la colonialidad, entendida como un paradigma civilizatorio occidental, que no toma en cuenta o no ha tomado en cuenta las posiciones, situaciones y además la identidad propia y cultural de nuestros pueblos, ¿no?, que persiste todavía en nuestra realidad económica, social, cultural y política, y que constituye el principal obstáculo para la realización del vivir bien. Hablo de todos estos componentes que son los que promueven la desigualdad y que a través de la política pública y en concreto de lo que son nuestros sistemas de planificación municipal, por ejemplo, también debemos desarrollar acciones para superar estas desigualdades. Una otra causa de la desigualdad es el patriarcado. El sistema patriarcal que en concepción de teóricas nuestras y que desde el proceso constituyente también se ha ido deconstruyendo y se han ido construyendo conceptos, se plantea como el sistema de todas las opresiones, de todas las explotaciones, de todas las violencias y discriminaciones que viven las mujeres, los hombres y las personas intersexuales y la naturaleza, y que está históricamente construido sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces, este sistema patriarcal es fundamentalmente violencia, muerte y promueve además el dominio y el sometimiento, no solamente de las mujeres, también de los hombres, como les decía, y de todas las personas y la relación con nuestra madre naturaleza. Entonces, el sistema patriarcal, si bien se expresa con mayor fuerza y tiene lamentablemente una de sus expresiones más fuertes es el feminicidio y, como les decía, está construido sobre el cuerpo de las mujeres prioritariamente, también subordina y subyuga a todas las personas, a los hombres y a la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Y es parte también de los planteamientos en torno a superar y a construir políticas para el vivir bien. Lo que se plantea es promover y profundizar la despatriarcalización.
La despatriarcalización es una propuesta política y un paradigma también teórico que desde el Estado plurinacional de Bolivia se plantea y se propone hacia nuestra región y el continente, y que está expresado también dentro de varias de nuestras políticas públicas. ¿Qué es lo que se busca a través de la despatriarcalización? Primero, transformar las relaciones personales, sociales, políticas, económicas y culturales de dominación y ejercicio de poder sobre las mujeres, los hombres y la madre naturaleza. Cuando hablamos de patriarcado, estamos hablando, por ejemplo, de mirar y subvertir las relaciones de poder en función de las condiciones biológicas de hombres y mujeres. Aparte que el patriarcado está socialmente construido a partir de estos ejes de subordinación que habíamos mencionado antes. Entonces, buscamos además garantizar el ejercicio de la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y su derecho a decidir. ¿Por qué hablamos principalmente de las mujeres? Porque lamentablemente en este sistema patriarcal es en función de ellas prioritariamente que existe subordinación. No estamos y no se niega que efectivamente puede haber y hay en muchísima menor escala una afectación a nuestros compañeros. También se busca erradicar la violencia en todas sus formas, el profundizar la participación política, igualitaria, equitativa y en igualdad de condiciones, el reconocer el valor social y económico del trabajo doméstico no remunerado que prioritariamente, otra vez, realizan las mujeres por esta asignación en función de roles que están construidos históricamente en torno a el sexo y que no es su responsabilidad, ¿no? Y bueno, modificar la institucionalidad estatal y sus bases simbólicas y las bases materiales que la sostienen y reproducen el patriarcado. Todas estos planteamientos están ya y son parte de nuestra constitución política y nuestras leyes. Y todo este marco conceptual que les voy narrando es parte a su vez de cómo desde los territorios tenemos la obligación, servidores y servidoras públicas, de transformar y contribuir a cambiar estas nociones y estos paradigmas, ¿sí? Entonces, ante estas desigualdades que se promueven desde lo que es el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo primero es que tenemos que hacer cambio de chip. Ya de hecho nos lo decían y nos lo plantea también eso la política pública, ¿no? Cambiar la forma de hacer las cosas motivando un modelo económico más incluyente, que de hecho eso es lo que propone nuestra Constitución Política del Estado y lo que proponen también nuestras leyes, ¿sí? Entonces, las medidas tendientes a lograr igualdad entre los géneros, hablando de género en términos de la construcción social que se hace a los hombres, las mujeres y las personas intersexuales, que existen también ya varias diversidades sexuales en torno a eso, no significan nada si no se interpela y transforma el modelo económico. ¿Por qué? Porque en suma el modelo económico te dice cómo se produce, qué se reconoce como trabajo y qué no, qué se distribuye, ¿sí? Y cómo se redistribuye. Entonces, un modelo económico, ¿no? O cuando hablamos de cambiar, resignificar el modelo económico, no podemos arreglar el problema o estas desigualdades con la misma lógica en la que la hemos creado. Por eso es que hablamos además en torno a construir un nuevo Estado, y eso es lo que plantea nuestra Constitución y lo que es nuestro sistema de planificación. Poner en el centro a las personas, y las personas no somos iguales. No somos iguales. ¿Por qué? Porque dentro de las personas, el colectivo, habemos hombres, mujeres, personas intersexuales, pero hablemos hombres, mujeres con distintas características, que vivimos en distintos espacios, que tenemos una construcción cultural distinta. Entonces, ahí entra el enfoque de género y el enfoque interseccional y la
y además otros enfoques poblacionales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos preguntarnos y qué es lo que nos plantea también nuestro sistema de planificación? El decir, ¿qué queremos producir? Bueno, queremos producir condiciones para la reproducción de la vida, ¿sí? Condiciones para que seres humanos y naturaleza vivamos en armonía. ¿Cómo se produce? Nuestro principal objetivo. No es cómo se produce en términos de, bueno, generando más plata, no, sino protegiendo la vida. ¿Qué y cómo se distribuye? Pues en todas las dimensiones para el buen vivir o para el vivir bien. ¿Qué y cómo se intercambia? Seguridad y protección. Y eso es lo que nos ha estado planteando y nos plantea también nuestra legislación. ¿Y qué y cómo se consume? Pues lo necesario para vivir bien con respeto a la madre naturaleza, ¿sí? Entonces, parte de lo que es hablar de cómo construimos desde la política pública, cómo contribuimos a específicamente promover el desarrollo, es pensar qué tipo de desarrollo queremos promover, ¿sí? ¿Qué tipo de desarrollo está planteando la Constitución Política del Estado y el marco normativo general? Y en ese tipo de desarrollo, ¿para quiénes estamos buscando ese desarrollo? Y esos quiénes tenemos sexo y tenemos género. Esos quienes tenemos unas ciertas edades, unas ciertas condiciones. Y ahí es que, y por eso es que es importante el hablar de una planificación con enfoque género y despatriarcalizador, que es un poco lo que vamos a ir abordando en los siguientes componentes de este primer módulo.